¿Alguna vez te has preguntado qué pasa con tu dinero cuando suenan los misiles? Mientras los titulares te hablan de guerra, de política y de tensión internacional, hay un número que está temblando en silencio y que afecta directamente a tu bolsillo, a tu gasolina, a tu factura de la luz y a tus inversiones. El precio del petróleo. Estados Unidos e Israel han lanzado una ofensiva militar contra Irán. El objetivo declarado, un cambio de régimen. Pero en los mercados financieros, cada bomba que cae tiene una consecuencia económica. Y hoy vamos a desentrañar exactamente cómo este conflicto puede hacer que el petróleo se dispare o se desplome. Porque sí, aunque parezca contradictorio, hay fuerzas poderosas empujando el precio en ambas direcciones. Y entender cuál va a ganar no es solo cuestión de geopolítica, es cuestión de saber leer el tablero antes que el resto. Si alguna vez has sentido que llegas tarde a las grandes oportunidades, quédate hasta el final. Porque hoy no solo vas a entender el juego, vas a aprender a jugarlo. Bienvenido a Mapa de Mercados, donde transformamos el caos en claridad. Antes de entrar en materia, necesito que hagas algo por ti. Suscríbete ahora y activa la campanita. No es por el algoritmo, es por tu tranquilidad. Cuando publique el siguiente análisis sobre cómo proteger tu portafolio en tiempos de crisis, quiero que seas de los primeros en saberlo. Y déjame un comentario con la palabra petróleo si quieres que profundicemos en estrategias de cobertura ante conflictos geopolíticos. Tu participación moldea el contenido que creamos juntos. Ahora vamos al grano. Imagina que el precio del petróleo es una pelota en medio de un campo de batalla. Por un lado, hay fuerzas que la empujan hacia arriba, hacia precios que no veíamos desde hace años. Por otro, hay mecanismos invisibles que intentan frenarla, contenerla, incluso hacerla caer. Para entender hacia dónde va a rodar, primero tenemos que conocer a los jugadores. Empecemos con el escenario alcista, el que hace que los inversores se pongan nerviosos y los conductores sufran en la gasolinera. Primer factor, el petróleo iraní que desaparece del mapa. Irán exporta alrededor de 2 millones de barriles diarios. Sí, está sancionado. Sí, Occidente no lo compra directamente, pero hay un gigante que sí lo hace. China. Casi el 90% del crudo iraní tiene como destino final las fábricas chinas. Si la guerra corta ese flujo, China no se queda con los brazos cruzados. Tiene que buscar esos 2 millones de barriles en otro lugar. Y cuando un comprador del tamaño de China entra al mercado con urgencia, los precios no suben, se disparan. No es teoría, es oferta y demanda en estado puro. Segundo factor, el cuello de botella más peligroso del planeta, el estrecho de Hormuz. Repite conmigo, Hormuz. Por ahí pasa casi un tercio de todo el petróleo que se mueve por mar en el mundo, el 20% del gas natural licuado. Es la arteria principal de la energía global. Irán tiene las llaves para cerrarla. Minas navales, misiles antibuque, drones suicidas. No necesita hundir 10 petroleros. Le basta con hacer que el paso sea tan peligroso que las aseguradoras se nieguen a cubrir los barcos. Y si Hormuz se cierra, aunque sea por días, el shock sería brutal. Mira estos números. El 90% de las exportaciones de Arabia Saudí pasan por Hormuz, el 97% de las de Irak, el 100% de las de Kuwait, de Irán, de Qatar, 2/3 de las de Emiratos Árabes. No hay ruta alternativa fácil. No hay tuberías mágicas que lo solucionen todo. Si Hormuz cae, el suministro global se contrae de golpe. Y cuando el suministro cae y la demanda se mantiene, el precio solo tiene un camino, arriba. Tercer factor, el efecto dominó. Irán no va a quedarse quieto. Ya lo ha demostrado en el pasado. Si se siente acorralado, puede atacar la infraestructura petrolera de sus vecinos. Arabia Saudí, Emiratos, Irak, Kuwait. Todos tienen instalaciones críticas a tiro de misil. Un ataque exitoso contra una refinería, una terminal de exportación o un oleoducto no se repara en una semana. Son meses de trabajos, millones de dólares y sobre todo millones de barriles diarios que dejan de llegar al mercado. Eso no es una corrección, eso es una crisis. Cuarto factor, el segundo cuello de botella, Bab el-Mandeb. Suena lejano, pero es crucial. Es el estrecho que conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén. Los hutíes de Yemen, aliados de Irán, ya han amenazado con bloquearlo. Si lo logran, combinado con un Hormuz tensionado, los petroleros que salgan del Golfo Pérsico tendrían que dar toda la vuelta a África para llegar a Europa. Imagina el sobrecoste. Más días de navegación, más combustible, más tripulación, más seguros. Ese coste extra no lo absorbe nadie. Se traslada al precio final. Tú lo pagas, yo lo pago, todos lo pagamos. Quinto factor. La prima del miedo. Incluso si el petróleo fluye, si los barcos navegan, el simple hecho de que haya guerra encarece todo. Las aseguradoras han subido sus primas un 60% en días.
Los fletes marítimos desde el Golfo Pérsico a China se han triplicado. ¿Por qué? Porque el riesgo es real. Y ese sobreprecio, esa prima geopolítica, termina incorporada en cada barril que llega a la refinería. No hace falta que se cierre Hormuz para que el precio suba. A veces, basta con que el mundo contenga la respiración. Estos son los 5 motores alcistas. Potentes, tangibles, inmediatos. Y si como inversor crees que el petróleo tiene recorrido al alza, existen formas de exponerte sin comprar un barril físico. Por ejemplo, a través de ETFs que replican el precio del crudo. Uno de los más conocidos es el Wisdom Tree Bloomberg Brent Crude Oil, que sigue el índice de referencia europeo. O si prefieres no apostar por ningún activo volátil en este momento, puedes optar por refugiarte en liquidez con productos de baja volatilidad, como el Xtrackers DOI Euro Overnight Rate Swap, que replica los tipos de interés de la eurozona y te permite mantener tu capital con una rentabilidad cercana al 2% anual. Ambos están disponibles en plataformas como Freedom24, donde puedes abrir una cuenta gratuita y acceder a mercados globales. Pero recuerda, esto es información educativa, no una recomendación personalizada. Investiga siempre antes de invertir. Ahora, respira, porque el mercado no es unidireccional. Y aunque todo lo anterior suena a tormenta perfecta, hay fuerzas contrarias que podrían frenar, o incluso revertir, la subida del petróleo. Primer factor bajista. La OPEP tiene margen. Arabia Saudí, Emiratos, Kuwait, todos ellos son aliados de Estados Unidos y rivales de Irán. Tienen capacidad ociosa. Pueden abrir el grifo. Se especula con un aumento de producción de 500.000 de barriles diarios para compensar posibles disrupciones. No es suficiente para reemplazar todo el petróleo iraní o cubrir un cierre de Hormuz, pero sí para suavizar el golpe y mandar una señal de calma al mercado. Segundo factor, los productores fuera de la OPEP. Estados Unidos es hoy el mayor productor de petróleo del mundo. Brasil, Canadá, Guyana, Noruega. Todos ellos responden a incentivos de precio. Si el crudo sube, producir más se vuelve más rentable. Y esa oferta adicional, aunque no sea inmediata, actúa como un techo psicológico. Los mercados anticipan, y esa anticipación frena la euforia alcista. Tercer factor, el colchón chino. China no es un jugador pasivo. Lleva meses acumulando reservas estratégicas de petróleo. Se estima que tiene almacenado suficiente crudo para cubrir sus necesidades durante semanas, incluso si el suministro iraní se corta de golpe. Eso le da tiempo. Tiempo para negociar, para buscar alternativas, para no entrar en pánico comprador. Y cuando el mayor importador del mundo no tiene prisa, el precio no se dispara en vertical. Cuarto factor, la superioridad naval estadounidense. Irán puede poner minas en Hormuz, sí, pero la quinta flota de los Estados Unidos está desplegada en la región. Reabrir un estrecho minado no es fácil, pero con la tecnología y el poderío militar de Washington no es imposible. La pregunta no es si podrían reabrirlo, sino cuánto tardarían. Semanas, no meses, y los mercados descuentan el tiempo. Si la expectativa es que cualquier interrupción será breve, el impacto en el precio será limitado. Quinto y último factor. Las expectativas sobre el final del conflicto. Este es el más sutil, pero también el más poderoso. Si el mercado empieza a creer que el régimen iraní puede caer o que se verá forzado a negociar una salida rápida, la perspectiva cambia. Un Irán debilitado, sancionado, aislado, podría ver reducida su capacidad de amenazar el suministro a medio plazo. Incluso podría pensarse que, tras la tormenta, llegue más petróleo al mercado, no menos. Y esa expectativa, por sí sola, ejerce presión bajista. Entonces, ¿hacia dónde va el petróleo? La respuesta incómoda es, depende. Depende de si el conflicto se enquista o se resuelve rápido. Depende de si Hormuz se cierra o solo se tensa. Depende de si China entra en pánico comprador o usa sus reservas. Depende de si la OPEP actúa con unidad o con divisiones. Pero hay una certeza. La volatilidad está garantizada. Y en tiempos de volatilidad, la peor estrategia es la inacción emocional. No se trata de adivinar, se trata de prepararse. Si crees que el precio va a subir, existen instrumentos para posicionarse. Si crees que va a bajar o estabilizarse, hay formas de protegerte. Y si no tienes claro el escenario, la liquidez controlada puede ser tu refugio temporal. Lo importante es tener un plan, antes de que el mercado te obligue a tomar decisiones bajo presión. Recuerda, el petróleo no es solo un commodity, es el termómetro de la geopolítica mundial. Cada movimiento en su precio nos cuenta una historia sobre poder, miedo, oferta y demanda. Y tú, como inversor, tienes la oportunidad de leer esa historia antes de que termine. Si este análisis te ha ayudado a ver con más claridad, demuéstramelo.
Dale un like a este video, eso ayuda a que más personas accedan a contenido educativo de calidad. Suscríbete a Mapa de Mercados y activa las notificaciones, porque la próxima semana analizaremos cómo afectan los conflictos geopolíticos a otros activos clave como el oro, el dólar y los bonos. Y lo más importante, baja a los comentarios. Quiero saber tu opinión. ¿Crees que el petróleo va a subir o a bajar en las próximas semanas? ¿Qué factor te parece más determinante? ¿Hormuz, China, la OPEP o la duración de la guerra? Leo cada comentario y los mejores análisis los destacaré para que toda la comunidad aprenda. Comparte este video con alguien que necesite entender qué está pasando con la energía y los mercados. Cuanto más nos educamos, menos nos asusta la incertidumbre. Esto es Mapa de Mercados. Gracias por confiar en nosotros para navegar la complejidad. Invierte con cabeza, gestiona tu riesgo y nunca dejes de aprender. Nos vemos en el próximo análisis.